Bueno, el amigo es meteorólogo, es el meteorólogo oficial de Radio Continental y de Canal Rural, y para nosotros es un tremendo orgullo que volver a charlar con él. Leonardo de Benedictis, ¿cómo estás, Leo? Buen día. ¿Qué tal? Muy buen día. No, por favor, el gusto es mío de poder contactarme con ustedes. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, observando un poco, asombrados que lo que nos enseñó el abuelo, Tambero, que cuando se oculta el sol, y da sombra, mañana no llueve, y si no da sombra sí. Las inundaciones en la provincia de Buenos Aires, las tremendas precipitaciones que sufrimos a principio de año. Bueno, en fin, uno observa el clima hoy por hoy como una cosa extraordinaria a la que cada vez tenemos menos poder ni siquiera de anticiparlo. ¿Cómo lo está viendo la gente que vive precisamente de observar el fenómeno meteorológico? Bueno, sí, la verdad que está cada vez más convulsionado, digamos, todos los sistemas son cada vez más potentes, más frecuentes también que se den este tipo de eventos que quizás antes eran mucho más esporádicos, más aislados. Bueno, ahora se está viendo con una frecuencia mucho mayor, con mayor profundización también de los sistemas, porque cada vez están más intensos. Cualquier lluviecita que tenemos nos está dejando unos 30, 40 milímetros, así como si fuese algo normal. Así que la normalidad justamente está cambiando. Esa normalidad, esa situación que antes decíamos, bueno, esto es algo cotidiano, en realidad está cambiando bastante, como por ejemplo también en algo que antes era mucho más cotidiano ver, el tema de las heladas, que estos últimos años han sido contadas con los dedos quizás de una mano en algunos sectores. Sí. Eso también influye en todo este sistema. Claro, bueno, se está hablando, bueno, en las redes sociales sirven para de todo, pero a raíz de los fenómenos de últimos días en Centroamérica y el Caribe y el sur de Estados Unidos, particularmente en Miami y toda esa zona del sur, han vuelto a correr las versiones de que eventualmente podría sentirse en el sector opuesto hemisféricamente, digamos, hacia nuestra zona. ¿Es posible, digamos, pensar que el océano Atlántico nos dé alguna sorpresa en este sentido? No, bueno, en realidad el tema de cuando hablamos de huracanes fundamentalmente no se pueden dar en las zonas, por ejemplo, de nuestras latitudes. Para que se forme un huracán necesitamos que la temperatura, primero y principal, la temperatura de agua de mar esté por encima de los 27 grados centígrados. Esto es fundamental para la formación de cualquier tipo de eventos de esas características. Por eso es que a ese tipo de fenómenos, como son los huracanes o los tifones, que es lo mismo pero con distinto nombre, en realidad son lo que se llaman fenómenos tropicales, porque se dan en las zonas de los trópicos, intertropicales, digamos, en la zona, más bien en la franja ecuatorial, digamos. No se pueden dar en sectores como, por ejemplo, la costa argentina o la costa chilena, no se generan allí, no tienen el alimento fundamental, que es la temperatura caliente del agua de mar, que, insisto, llega a ser superior a los 27 grados centígrados. Sin eso no se puede generar un huracán. Podemos hablar de un ciclón, de un centro de baja presión, podemos hablar de vientos intensos, pero no de un huracán. Eso en nuestras latitudes está totalmente descartado. Solamente una vez en la historia tuvimos un huracán, en realidad fue un huracán muy, muy débil, que se originó en las zonas de Brasil, pero estamos hablando también de zonas intertropicales, pero fue el huracán que sobre el sector americano fue el huracán que subió más al sur de toda la historia, pero bueno, se dio una sola vez y, insisto, muy al norte, porque estamos hablando de las costas de Brasil y de Brasil, de la zona central de Brasil, así que también estamos hablando prácticamente de casi la zona ecuatorial. Clásicamente, al menos en el litoral, se aprovechaba la primavera para empezar a pintar la casa, ¿no? Para pintar los exteriores. ¿Podremos esta primavera ponernos a pintar o tendremos que esperar que deje de llover?
la verdad que viene bastante complicado el tema de las precipitaciones que siguen siendo excesivas en muchos sectores del país. Bueno, el litoral es una de las zonas características en donde esto se puede llegar a notar con mayor intensidad. Hay una cierta característica de este año en particular, que la zona que tiene la mayor probabilidad de tener precipitaciones abundantes sigue siendo la franja central. De hecho, por ejemplo, para dar un caso en particular, la provincia de Chaco o el norte de Córdoba, por ejemplo, está con una necesidad hídrica bastante importante. La llegada de las lluvias allí no fue de la misma manera que en sectores, por ejemplo, de la zona central, de lo que es provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, bueno, Entre Ríos, el norte de la provincia de La Pampa. Bueno, toda esa zona estuvo mucho más cargada. Se espera que con el transcurso de la primavera esto medianamente continúe así, no tan marcado, pero continúe de esta manera, de tener la franja central y parte del litoral junto con Uruguay las condiciones más húmedas, tanto del centro como del norte del país. Es esa franja la más afectada por las abundantes lluvias. Es observable, hay como una lengua húmeda casi permanente desde prácticamente el fin del verano, principio del otoño, que trajo como consecuencia la crecida de los ríos, una franja de lluvia que corre de noroeste a sureste y que se ha sentado allí en la zona del límite Paraguay, la triple frontera, digamos, hasta el norte de Misiones, que es lo que leemos habitualmente de los reflejos que vos nos das de tus capturas satelitales. ¿Eso es permanente? ¿Es así? Porque son centros de lluvias muy importantes. Sí, tal cual. Esos sistemas de lluvia son los que también dejan un gran caudal, un saldo bastante importante en cuanto al acumulado total. Cada uno de esos eventos realmente deja grandes lluvias. Bueno, en realidad eso no es permanente. Lo que pasa aquí con el sistema que se ha establecido en este último periodo de tiempo, ha quedado como una franja, como recién decías, como una lengua húmeda, digamos, sobre esa región en particular, que no ni avanza ni retrocede, se queda ahí, no tiene grandes desplazamientos, y eso es lo perjudicial, digamos, porque tenemos ese sector de Sudamérica, digamos, porque no involucra solamente un país, sino que involucra varios, con ese tipo de características. No tiene grandes vientos que puedan llegar a mover ese sistema, y encima con los vientos que han estado prevaleciendo, que son vientos más bien del sector norte, y eso ha ido aportando cada vez más humedad a esa franja, bueno, potencian los fenómenos y por eso los grandes acumulados de lluvia. Seguramente. Dice el poeta, pasó el viento de agosto y crecieron los árboles. ¿Tendremos otra primavera ventosa como es habitual? Sí, bueno, eso no se espera que se modifique demasiado, digamos que las características van a estar medianamente dentro de lo que es el rango normal, es decir, la presencia del viento, sobre todo de los meses de septiembre, octubre, bueno, seguirán estando presentes durante gran parte de la primavera prácticamente, y esa característica, bueno, la vamos a seguir teniendo. También hay que destacar que fundamentalmente van a prevalecer del sector norte, y eso también es una característica importante porque es el viento principal que aporta la humedad. Entonces esa característica también es significativa, más allá de la intensidad. No son esos vientos del sudoeste o el famoso pampero que ingresa y arrasa con todo, sino que son más bien vientos del sector norte que aportan más humedad, más inestabilidad y por ende más precipitación. Claro, bueno, el viento pampero limpea y seca, decían los paisanos. Acá nosotros tenemos viento norte ahora y el que nos seca es Macri, pero eso es otro tema. Leo, muchas gracias. Un placer, muchas gracias a ustedes. No, un placer es nuestro, muchas gracias, muchas gracias. Leonardo de Benedictis, entonces, pronosticador, hombre meteorólogo, pronosticador de Radio Continental y de Canal Rural. La Asociación Bancaria presentó la entrevista en Concepción Siglo XXI. Como una barca de papel que cuando se moja se hunde.